Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos en la semana número 6. Nuestro curso es Ofimática. Quien te habla es tu profesor Rafael Juan Cherry. El día de hoy vamos a tener una clase relacionada a la tabla de contenido. Vamos a ver cómo se combinan correspondencias y crear gráficos para compartir lo que es documentación. Entonces, el día de hoy vamos a ver la creación y elaboración de una tabla de contenidos referentes al modelo de proyectos para tesis del programa de estudios de técnica de fisioterapia y rehabilitación. También vamos a ver insertar gráfico estadístico y su formato de tabla de datos. También veremos la creación de un documento, memo, carta de invitación con una tabla de origen de datos. Como también compartir información a través del correo o de lo que es el Drive. Muy bien, chicos, entonces vamos a observar atentamente estas imágenes. Vamos a ver que estas imágenes tienen algo parecido a lo que es Excel en los gráficos estadísticos, pero Word también lo puede realizar o lo puede hacer. Veremos entonces en Word estos gráficos, cómo es que se elaboran y cómo es que funcionan. Bien, para ello entonces vamos al tema de los saberes previos. ¿Ok? ¿Sabes qué herramientas de Word se utilizaron para hacer esos gráficos? ¿Por qué crees que son importantes los gráficos estadísticos? ¿En qué parte de su documento, de proyecto, de tesis crees que vas a utilizar estos cuadros estadísticos? El día de hoy justamente vamos a ir conociendo este detalle para poder trabajar en documentos diferentes tipos de gráficas y en este caso son cuadros estadísticos. Muy bien chicos, adelante entonces y vamos a ver nuestro primer video de nuestra clase. En este primer video vamos a ver cómo se inserta un gráfico y cómo se puede modificar. Insertar y ajustar gráficos en Word 2016. Los gráficos son la mejor herramienta para presentar datos en Word. Aprende a crearlos y modificarlos siguiendo estos pasos. Haz clic en la pestaña Insertar y allí elige Gráfico. Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás seleccionar alguno de los diferentes gráficos de Word, como columnas, líneas, circular, barras, entre otros. Después de elegir el tipo de gráfico, haz clic en Aceptar y este se añadirá a la página. Verás que aparece un pequeño cuadro de Excel en la parte superior del gráfico. Con él puedes modificar los datos y nombres que allí aparecen. Cuando finalices, cierra el cuadro de Excel para guardar esos datos. Para activar el menú de ajustes del gráfico, debes hacer clic sobre él y este se activará en la parte derecha. Allí puedes modificar lo siguiente. Elementos de gráfico. Haz clic sobre el icono Elementos de gráfico identificado con un signo más de color verde. Cuando se despliegue el menú de opciones de esta función, podrás ver el listado de elementos que componen tu gráfico con un recuadro de selección. Haz clic en cada uno de los elementos que deseas que se vean. Si existe algún elemento que se encuentra activo, puedes hacer clic sobre el cuadro de selección para desactivarlo. Para crear líneas de tendencia, debes elegir alguno de los ítems del gráfico y hacer clic en Aceptar. Recuerda que puedes editar los nombres y datos haciendo clic sobre el título de cada elemento para activar el cuadro de texto. Escribe la nueva información y cuando finalices, haz clic en cualquier espacio libre de tu documento. Estilos de gráfico. Para cambiar el diseño, haz clic en el icono Estilos de gráfico, que puedes reconocer porque tiene la forma de un pincel. Pasa el ratón sobre cada uno de los estilos para ver cómo se ven en tu gráfico. Para elegir uno, solo debes hacer clic sobre él y listo. Valores. Haz clic en el icono de valores ubicado en la parte derecha del gráfico y selecciona los recuadros que se encuentran junto a los datos para activar o desactivar esa información.
Cuando hayas terminado de modificar los valores, haz clic en Aplicar para guardar esos cambios. ¿Te gustó este video? No olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todo el funcionamiento de Word 2016. Muy bien. Después de observar el video, nos damos cuenta que hay diferentes estilos de gráficos. ¿Podrás mencionar algunos que has detectado durante el video? A ver, ¿cuáles serán ellos? Por el chat podrías explicarlo, ponerlo. Muy bien. Algunos me han puesto columnas, gráfico de columnas. Hay gráficos de líneas, hay gráficos de barras, hay gráficos de área, hay gráficos de cotizaciones, gráficos de superficie, gráficos radiales y gráficos de rectángulos. Ok, pero también es importante recalcar lo siguiente. Algunos gráficos ya han sido desactualizados en diferentes versiones de Windows. Así que si no lo encuentras es porque debe estar en otra versión de lo que es el Word. El logro de nuestra competencia el día de hoy es que al finalizar ustedes van a utilizar diferentes herramientas avanzadas de Word para la elaboración de documentos, de documentación e informes para lo que es su respectiva tesis. El temario del día de hoy está dirigido exclusivamente a la creación y elaboración de una tabla de contenido referentes a modelos de proyectos de tesis, del programa de estudios de técnicas de fisioterapia y rehabilitación. También vamos a ver cómo se inserta un gráfico estadístico y su formato, así como también la tabla de datos. Vamos a ver también la creación del modelo del documento, un memorando, una carta de invitación para manejar lo que es el origen de los datos para compartir lo que es el correo electrónico. Vamos a ver nuestra tabla de contenido. Esto viene de la clase pasada. Habíamos hablado de una tabla de contenido que es un reflejo de la estructura de un documento. Contiene los títulos y subtítulos que lo forman. Suele ir al principio del documento, ya que esto es lo primero que miramos cuando queremos saber qué temas tratará el documento. Para ello entonces le decimos referencias, nos vamos a la pestaña referencias y luego le decimos tabla de contenido. No olvidar que para crear la tabla de contenidos es importante establecer el título seleccionado, como título 1, título 2, título 3. Por acá tenemos entonces el título 1, en el número 1, seleccionamos el título que desea que se configure en la tabla de contenidos. En el número 2 vamos a seleccionar si es el título 1 o título 2. Él automáticamente lo va a ir reconociendo. Una vez que nosotros ya hemos fijado todos los títulos de nuestro documento, entonces nos vamos a índice de contenido. Ok, nos vamos a referencia, tabla de contenido, seleccionamos la tabla de contenido, pero mira dónde debe estar el cursor, ¿correcto? Entonces al hacer clic en el estilo, se insertará la tabla de contenido. También entonces la creación y elaboración de una tabla de contenido, nosotros podemos elegir cualquiera de ellas, de las que están aquí a la izquierda, y nos saldrá pues ya nuestro índice, nuestra tabla de contenido, que prácticamente es el índice de nuestro proyecto o nuestro trabajo. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo se inserta lo que se llama un gráfico estadístico, un gráfico. Normalmente en Word dice gráfico, pero es el gráfico estadístico. Lo que no quiero es que te confundas insertar gráfico con insertar lo que es imágenes, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de insertar gráfico estadístico, el gráfico se refiere al gráfico estadístico. Por eso que donde dice aquí insertar gráfico, ustedes van a ver que hay un simbolito de una estadística. Paso número 1 le decimos insertar. Paso número 2 le decimos el gráfico. ¿Qué va a pasar después? Muy bien, va a pasar lo siguiente. Entonces seleccionamos y nos va a salir aquí una visualización de lo que son los gráficos.
ubicamos el cursor en el gráfico que deseamos nosotros y elegimos aceptar. Y entonces ya nuestro gráfico se ha insertado. Pero hay algo muy importante. Sale una pequeña hoja de cálculo que aparece. Cambie los datos predeterminados por su información. Esa tablita entonces puede ser modificada, ¿de acuerdo? Puede ser modificada para que ustedes puedan poner los datos referidos al tema que están tratando. El día de hoy yo te voy a dar el caso, por ejemplo, de la diabetes, y entonces ustedes van a tener un cuadrito donde ustedes lo van a llenar con los campos y los registros. Y lo vamos a ver más adelante en la última parte. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos elegido, entonces insertamos lo que es la tabla de datos. Entonces, en esa tabla de datos, ustedes van a ver que una vez configurados los datos del gráfico, puedes darle un tipo de estilo, cambiando el color, fijando los filtros, los fondos, el estilo de gráfico. Estas opciones saldrán siempre al lado derecho de nuestra tabla de lo que son nuestros datos. Además, también, cuando hablamos de insertar gráfico estadístico y su formato de la tabla de datos, entonces el primer icono va a representar las opciones de diseño. ¿Okay? Vamos a tener, esta opción ayudará para mover el gráfico donde se desea. Entonces lo podemos poner atrás, adelante, lo podemos poner a un costado. Eso va a depender del tipo de proyecto que ustedes estén haciendo para lo que es su tesis. Además también el formato de la tabla de datos. El segundo icono, el que ustedes ven aquí, a este lado, es el icono, representa los elementos del gráfico. ¿Ya? Entonces, esto puede modificarse para poderle poner algunos números aquí del campo de la base de datos que hemos nosotros desarrollado. Para ello tenemos lo que es los títulos, los ejes, lo que es la tabla de datos, la barra de error, líneas, leyenda y también lo que es la línea de tendencia. También le puede poner una línea de tendencia. Veamos entonces, cuando nosotros estamos insertando los datos, este tercer icono va a representar los estilos del gráfico. ¿Ya? Entonces aquí le podemos poner, miren los estilos que tienen los gráficos para que nosotros los podamos modificar. Y cambiemos también el color. Bien, el último icono representa lo que se llaman los filtros, es decir, ayuda a mostrar y quitar los datos que no deseas. Entonces los filtros me van a ayudar un poco lo que es algunos datos que nosotros no querramos poner. Bien, algunos ejemplos. Entonces, mira, acá tenemos lo que es 5 del 2016, 6 del 2016, 7 del 2016, 8 del 2016, 9 del 2016. Entonces acá nosotros vamos a poner lo que son fechas o también algunas cantidades en miles de soles. Y acá vamos a poner los números, de acuerdo a la serie, serie 1, serie 2, serie 3. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de personas diabéticas, ¿ya? Entonces hablamos de, acá, la serie 1 podría ser hombre y la serie 2 podría ser mujer, ¿de acuerdo? Acá, en la parte de arriba, podría ser también por años, ¿no? 2019, 20, 2021, 2022, 2023. Entonces, estos campos que están aquí tienen que tener diferentes tipos de números, ¿de acuerdo? En el ejemplo que yo les doy, ustedes pueden, bueno, no van a tener tiempo de buscarlo por internet, entonces ustedes le van a poner, por ejemplo, si le ponen 32, son 32.000 personas, ¿no? De pronto lo van a trabajar en lo que es en miles. Pero sin embargo también te voy a poner ahí un ejemplo donde solamente vas a encontrar la información así, ¿de acuerdo? Para que te pueda salir un gráfico circular. Entonces aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos otro ejemplo. Observa, acá tenemos otro ejemplo y aquí también tenemos otro ejemplo. Bien. Hasta ahí entonces hemos terminado esta parte de lo que son los gráficos. Recuerda que
esta parte la vas a usar siempre para poder documentar tu tesis o los trabajos que ustedes hagan trabajando con los modelos estadísticos. Nunca hagas un gráfico por el cual no lo vas a entender, ¿ya? Entonces siempre trata de hacer los gráficos que tú puedas entenderlo, ¿de acuerdo? Siempre aquí, por ejemplo, te van a salir las cantidades, ¿de acuerdo? Máximas y también las cantidades mínimas. Entonces, cuando nosotros lo vamos a explicar, ¿no? ¿Qué significa esta tabla de evaluación y valoración? Tiene que tener lo que se llama un tenor. El tenor es la explicación del gráfico estadístico. Recuérdalo siempre, hay que explicar de qué trata el gráfico estadístico. Si vas a hacer un gráfico que es un poco complicado, como este, por ejemplo, entonces ya, si lo entiendes, entonces vas a tener que explicarlo de qué se trata ese gráfico. No voy a hacer cosa de que te manden a hacer un gráfico de la campaña de diabetes que han hecho este fin de semana y resulta que te digan, preséntenos señorita los gráficos estadísticos. Tú haces los gráficos estadísticos lindos, bonitos y te van a decir, pero explique qué trata ese gráfico y quedas mal porque no lo entiendes. La idea es que ustedes lo puedan entender. Vamos a pasar ahora a la creación de la base de datos en Excel. Entrar a Gmail, copiar y pegar correos y enviar. ¿Ok? Entonces en esta segunda parte vamos a ver entonces la creación del modelo de un documento. Tú puedes tener un documento hecho en Word para poder predefinir y poder enviar lo que se llama correos personalizados. Entonces aquí nosotros podemos elegir una plantilla, ¿ok? Deseada. Puedes buscar en el siguiente cuadro de búsqueda. Cualquier tipo de plantilla, le puedes poner acá memo, informe, ¿no? Un documento maestro y ese documento lo tienes que enviar a ciertas personas por correo. Entonces, si tú has elegido una plantilla, ya esa plantilla, entonces vas a tener que utilizarla, la vas a personalizar con el logo de la empresa o de la clínica donde estás trabajando. Como es un memorando, entonces tienes que ponerle los datos, pero aquí no le vas a poner los nombres porque van a ir directamente a diferentes personas. Entonces, primeramente hay que crear una tabla de origen de datos. Esta data es importante porque se crea una carpeta y se usan las aplicaciones de Office para consultar diferentes tipos de conexiones. Los destinatarios de la combinación de correspondencia generalmente provienen de una lista de nombres y datos existentes, como una hoja de cálculo de Excel o la lista de contactos de Outlook. Muy bien, eso es una base de datos. Entonces, cuando nosotros le decimos correspondencia, aquí en el botón correspondencia, vamos a darnos cuenta que dice seleccionar destinatarios, ¿no? Y escribir una nueva lista de destinatarios. Entonces aquí es el momento de que ustedes deban de escribir la lista de sus destinatarios para poderle enviar ese memorando. Muy bien, ahora sí. Cuando creamos la tabla de origen de datos, se crea una nueva lista de direcciones. Escribe la información de los destinatarios en cada columna, ya sea nombre, ya sea apellido, ¿ok? El cargo, la ciudad donde vive, etcétera, etcétera. Para ir entonces, para ir seleccionando cada uno de los datos, aquí seleccionas lo que dice para adicionar otro registro, haces clic aquí. Mira, aquí también dice seleccionar si deseas seguir más columnas, o sea, más columnas más paraditas. Al finalizar, cuando tú terminas, le dices aceptar. Entonces tú puedes poner un conjunto de personas y le pueden llegar lo que se llaman los correos a todas esas personas del documento. Para ello, entonces, lo primero, también se puede hacer en una hoja de cálculo. Entonces se crea una tabla con orígenes de datos. En el cuadro de diálogo guardar lista de direcciones, asignas un nombre al nuevo archivo y después haces clic en guardar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra base para poder
colocar lo que es la información. Puedes compartir un documento de Word en línea con otras personas por correo electrónico de Outlook o también por OneDrive. En caso de compartirlo con OneDrive, la persona que recibe no necesita tener una cuenta de OneDrive. Además, puede ver y editar el documento. Una vez que tengamos listo el documento para compartir, hacemos clic en la pestaña de lo que es archivo. Una vez que nosotros ya hemos puesto el archivo, entonces vamos a ver cómo es que se comparte. Hacemos clic en donde dice compartir, ¿ya? Hacemos clic en compartir con otras personas, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a buscar sus correos y lo vamos a guardar. Entonces le va a llegar la información a esta persona a su correo electrónico. Entonces, aquí le decimos número 5, guardar documento en la nube, escribir documento electrónico, establezca los permisos, qué permisos le vamos a dar, y por último escriba un pequeño comentario y hacer clic con el botón compartir. Entonces, este documento puede ser compartido a través de OneDrive o a través de otro correo como el Drive, ¿no? Y ya tenemos el documento de lo que es compartido con otras personas. Muy interesante cuando ustedes van a hacer la tesis entre 2 o 3 personas, entonces cada uno va alimentando la tesis desde su casa, desde cualquier otro punto. Muy bien, entonces vamos a ver que vamos a tener una actividad asíncrona, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver también, hay nota, ¿de acuerdo? Hay una nota que le voy a poner a ustedes por trabajar lo que es el trabajo en equipo. Listo, entonces ya estamos en la parte de la reflexión, qué hemos aprendido el día de hoy, qué dificultades hemos tenido y para qué nos sirve lo que hemos aprendido. Hoy estamos aprendiendo a hacer gráficos estadísticos. Ya es un poco difícil, a algunos les parece un poco más fácil, ¿de acuerdo? Y es lo que siempre vas a utilizar al momento que vas a hacer un proyecto dentro de tu trabajo, dentro de la clínica o dentro del hospital, ¿de acuerdo? O también para hacer tus tesis que te van a pedir, entonces tienes que documentarlo con diferentes tipos de gráficos estadísticos dentro del Word, ¿no? Entonces tú vas a hacer una campaña, como ya la estás haciendo, de vacunación, entonces tú puedes hacer un análisis estadístico de hombres, de mujeres, de niños, ¿de acuerdo? ¿Cuántos niños fueron a la campaña? ¿Cuántos hombres fueron a la campaña? ¿Cuántas mujeres fueron a la campaña? Y puedes ir diversificando, ¿cierto? Y entonces ahí tú puedes hacer un lindo estudio acerca de la famosa vacunación que hoy se está dando. Bien chicos, estamos ya entrando a lo que se llaman las consultas. Si tuvieran alguna consulta, y aquí está la referencia bibliográfica de nuestro documento. Bien chicos, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a la revisión de la tarea grupal. Ya estamos por 25 minutos de clase y solamente 3 minutos más para que pueda mostrarle cuál es el trabajo que ustedes van a hacer y van a desarrollar con nota. Bien, ya estamos en el trabajo grupal, ¿ok? Entonces aquí vas a poner tu grupo, acá vas a poner qué grupo eres, ¿de acuerdo? Vas a poner los integrantes del grupo, tu profesor, la fecha, porque esta es una evidencia que yo tengo que presentar por la nota que le voy a poner a ustedes. ¿Ok? Las instrucciones dice, elabore los gráficos de las siguientes enfermedades. Bien, vamos a la práctica directamente y aquí vamos a tener, por ejemplo, hipertensión. Quiero que lean ustedes qué cosa es la hipertensión, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes van a ver la tabla. A ver, este es un ejemplo de aplicación. Entonces, acá, como pueden ver, dice hipertensión, hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, acá, yo le he puesto 2021, 2022 y 2024. Entonces, aquí le he puesto, esto es en miles, 43 es en miles, 21 es en miles. Entonces, yo necesito hacer ese cuadro. Aquí le he puesto este cuadro, miren acá me sale hombres y acá mujeres. ¿Quiénes son las personas que más sufren de hipertensión? ¿Hombres o mujeres? Y acá me está saliendo
que hay más hombres que sufren de hipertensión. ¿Ves? Entonces también acá vamos a ver, hablamos de 90.000 hombres y acá 72.000 mujeres, ¿no? Con respecto a lo que son los años, pues, porque acá estamos hablando de años. ¿Qué años? 2021, 2022 y el 2024. ¿Ves? Este es el caso de la hipertensión. Listo. Entonces aquí tenemos, yo te voy a dar lo siguiente. Mira, aquí te dio cuestionar colesterol alto, ¿ok? Lo leen y acá ustedes van a hacer la tabla, ¿correcto? Y aquí en la parte de abajo le dicen ustedes insertar, ¿de acuerdo? Le dicen gráfico y mira, cuando ustedes le dicen gráfico, le va a salir, aquí les va a salir un gráfico, ustedes pueden elegir cualquiera de ellos y le dicen insertar. Al decirle insertar, entonces tienen que esperar un momentito, ¿de acuerdo? Que se genere lo que es el gráfico. Aquí está el gráfico y me va a salir la tabla de datos. Ya, si yo solamente quiero los datos, este dato de arriba nada más, entonces esto yo lo puedo eliminar. Si yo necesito solamente dos datos, entonces lo selecciono y también lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? Y también lo puedo aquí para que quede comparado. ¿Ves? Acá también desde este borde lo puedo eliminar también y mira, ¿ves? Entonces me va a quedar el gráfico de esta manera. Ahora, muy bien, una vez que ya yo lo tengo, entonces yo les puedo colocar aquí el gráfico. Entonces este gráfico que está acá, yo me lo puedo llevar, le doy doble clic aquí al gráfico, ¿de acuerdo? A este lado del gráfico, y le digo cuadro de texto, y acá le digo, a ver, vamos a ver aquí, vamos a modificar los datos, desde acá también lo puedo hacer, y me lo puedo llevar a la parte inferior, ¿de acuerdo? Muy bien, acá tenemos el ejercicio número 2, colesterol alto, entonces debe llenar la base de datos. Aquí vamos a tener otro ejercicio, lo que es la artritis, ¿ok? Habría que llenarlo de acuerdo a este gráfico. Y mira, aquí también te he recortado el gráfico, ¿ya? Este es del tema de lo que es cardiopatía isquémica. Y aquí también de diabetes y también te he recortado el gráfico. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan hacer el último, enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? También ustedes le ponen los datos. Y aquí recuerda que debes poner aquí clic para que puedan ustedes hacer los gráficos. Entonces, primero tienen que llenar esta base de datos y luego decirle insertar y luego le dicen ustedes gráfico. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, esta es su práctica del día de hoy de lo que son los gráficos. La próxima clase estaremos haciendo lo que es el correo. Bien, chicos, hemos terminado nuestra práctica el día de hoy, nuestra clase teórica, y ahora sí vamos a pasar a lo que es la tarea grupal. Listo, chicos, como siempre, agrúpense, ya ustedes conocen su grupo, y recuerden que es importante que ustedes dejen una copia en nuestro chat grupal, ¿de acuerdo? Y también deben de subir una copia en el correo de la institución Carrión, ya dentro de la plataforma virtual. Listo, chicos, nos vemos. Un abrazo para todos y chao.